Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de APA Podcast. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Esperamos que se encuentren muy, pero muy bien. Estuvimos leyendo sus mensajitos, sus contestaciones a las historias. Estuvimos tratando un tema muy importante la semana pasada, que es acerca de Descubriendo mi propósito parte uno. Hoy vamos a profundizar en la parte número 2. Y queremos presentar también al tercer invitado que va a estar con nosotros hoy, Brandon. Dios te bendiga, amigo. ¿Cómo están? Dios los bendiga grandemente el día de hoy. Muy gozoso después de estar hoy compartiendo con ustedes, muy agradecido por este privilegio de poder compartir hoy juntos la palabra de Dios y estudiar sobre este tema tan importante, que es el propósito. Muy bien. Nos gustaría iniciar quizás ya con esta pregunta en el tema. Quizás la semana pasada hablamos un poco de lo que era nuestra relación con Dios y que parte de descubrir nuestro propósito es tener una relación con Dios, ¿no? Pero, ¿qué es propósito? El propósito yo lo veo como el fin por el cual nosotros fuimos creados. El propósito es la respuesta a un para qué o a un por qué, ¿no? Porque si un alfarero, yo lo veo por este lado, si una persona va a construir un vaso, construye una taza, ambos sirven como para tomar agua, ponele, para servir un líquido y tomar agua. Pero en el vaso yo puedo tomar café, Y no es la función. pero puedo o no. De poder se puede. Bueno, pero no es la función. Entonces, el propósito del vaso es para beber y el de la taza para tomar café. Entonces, yo creo que el propósito es ese, es justamente el fin por el cual nosotros fuimos diseñados. Ok. ¿Vos, Brandon, qué opinás? Yo también lo veo así, pero algo que noto del propósito es que siempre es algo que viene de Dios hacia mí. Yo no puedo definir el propósito desde mi persona, sino desde Dios, y saber que es algo que viene de orden divino. Entonces, mi creador, quien me hizo con un propósito, y mi deber es descubrirlo, pero no crearlo, forjarlo, descubrir para qué él me creó. Ok, entonces podemos decir que el propósito es un fin por el cual se crea a alguien o a algo, ¿no? Usando el ejemplo que nos daba Leandro recién de la taza y el vaso, y que ese fin de la creación viene justamente del creador, en este caso del que creó la taza y el vaso, o el que nos hizo a nosotros mismos, que es Dios. Amén. Entonces, para poder descubrir nuestro propósito, necesitaríamos saber o Reconocer reconocer que tenemos un creador. y que somos creación. Exacto. Ok. Ahora, Sí. el punto es qué pasa cuando yo defino mi propósito. ¿Es realmente un propósito o es otra cosa? No, yo creo que cuando yo defino mi propósito, en realidad eso es una meta. Ok. Bien. Es algo a lo que yo quiero alcanzar. Y esto es una de las preguntas que nos hacían en el Instagram, que era acerca de cómo conocer nuestras metas en Dios, ¿no? O sea, si yo me planteo metas en Dios, ¿es propósito de Dios o es justamente una meta? No, si yo me planteo una meta, la meta es algo que alimenta al ser. Me alimenta a mí, alimenta la carne, alimenta el ego. Y el Bien. propósito es algo divino, es algo que viene de Dios. Y ya no me glorifico yo, sino que glorifico a Dios. Entonces yo creo que la diferencia entre lo que es una meta y lo que es el propósito es justamente eso. Es que la meta alimenta al ego y el propósito es algo mucho más profundo que viene de Dios. Y también hay algo importante que muchas veces cuando yo me propongo metas a alcanzar y alcanzo esas metas, cuando logré esa meta me siento vacío. No sé si les pasó. Que siento como que ya quería tanto tener este vaso y cuando lo tuve ya se me va. Y tengo que proponerme otra meta y seguir alcanzando otra meta. Y entras en un bucle de ir alcanzando metas, pero el propósito es diferente. Porque el propósito no te deja vacío, el propósito te llena. Amén. Amén. Entonces, me lleva a la siguiente pregunta.
Si la meta me deja vacío y el propósito me llena, ¿está mal que yo como cristiano, como hijo de Dios, me fije metas? Creo que no. Creo que no está mal que nosotros nos fijemos metas o que tengamos metas en Dios. Lo que sí quizás es contraproducente para nosotros como hijos de Dios y como creación más que nada, ¿no? Porque quitándolo de hijos de Dios o no hijos de Dios, como creación, es enfocarnos tanto en la meta y desenfocarnos del propósito, ¿no? Que ese es el fin. El fin del ser humano es poder conocer nuestro propósito y como decía Leandro, lo que nos llena o lo que nos hace sentir plenos es conocer nuestro propósito. Pero no creo que esté mal proponernos metas, creo que es algo bueno poder, no sé, Amén. este año que comenzó, seguramente todos tenemos una lista de cosas de metas, ¿no? Que quisiéramos alcanzar tanto económicamente, ministerialmente, en los estudios, bueno, diferentes, ¿no? Metas que quizás podemos tener este año. No creo que estén mal. Ahora, lo que sí es que eso no sea nuestro todo, Claro, sino que podamos darle prioridad al propósito. claro, lo que entiendo es que la meta está mal cuando yo la convierto en un ídolo. Cuando Ahí yo va. a esa meta le doy una posición incorrecta. Y ojo, muchas veces, sí como iglesia se ha planteado a veces a lo largo de los años, el que para qué voy a plantearme metas o buscar crecer a nivel profesional, a nivel personal, a nivel económico, si Cristo viene pronto. Es una pregunta Claro. brava, pero... ¿Por Porque qué debe ser si lo que viene Cristo Dios este año? ¿Para qué vas a estudiar una carrera que son Claro. 6, 7 7 años? años. Mejor, eh, ¿para qué voy a ahorrar? Me gasto toda la plata ahora si Cristo viene pronto. Claro. pero ojo, veo como una postura o mentalidad equivocada de ese lado, porque Yo como era iglesia, eso. ¿sí? Sí, yo era así. O sea, hubo un momento en mi vida en donde yo pensaba eso y digo, no, pero ¿para qué voy a profesionalizarme? ¿Para qué voy a crecer desde este lado si Cristo viene pronto? Yo no sé cuándo viene. Y la venida del Señor está cerca. Y entonces decía, bueno, pero cada vez está más cerca, entonces ¿para qué voy a quedarme ahí? Me quedaba como en esa mentalidad de escasez o de mediocridad, de hacer las cosas a la mitad. Y yo creo que eso es una artimaña del diablo, ese Totalmente, pensamiento. Porque cuando yo compro esa idea, ¿no? de quedarme metido en la mediocridad o hacer las cosas así nomás, después eso, al estar viviendo en ese ámbito, empiezo a sentirme diferente. Empiezo a sentirme que no valgo, que mi vida no vale, y ahí es cuando no tengo esas metas o no tengo objetivos y me empiezo a quedar y empieza a aparecer la depresión, creo. Creo que algo importante de esto es eh, que, bueno, volviendo a ser redundante con esto, de lo de meta o propósito, es que el propósito me da una seguridad, me da estabilidad. Aunque las metas que me plantee o las metas que quizás yo me proponga hacer no resulten. Cuando yo estoy seguro de mi propósito, tengo seguridad. Pero cuando no estoy seguro de mi propósito, si no resultan las metas que tengo, eso me genera inseguridad. Y bueno, y ahí entro en ese bucle, quizás como decía Lean, de todas estas cosas. Y bueno, y en relación a esto de los ídolos, o que convertimos a esto en un ídolo, ¿no? Bueno, quizás alguno no sabe, dice, ¿qué es un ídolo? Una estatua. ¿Qué es un ídolo? ¿Cómo podemos definir lo que es un ídolo, Brandon? Claro, yo entiendo que ídolo es todo aquello que yo en mi vida le doy el lugar de Dios, lo hago más importante que Dios. Aunque no lo diga, aunque diga, no, yo esto no lo pienso así, con mis actos, con mi vida día a día, termino poniéndolo en una posición más alta que Dios. Y creo que ese sentirme vacío, o ese sentir que si no lo logro fracasé, es porque hice mi meta a un ídolo. Sin querer verlo, sin querer que sea así, logré que eso sea más importante que Dios. Y cualquier cosa que cautive mi corazón, mi imaginación, más que Dios, cualquier cosa que espero que me proporcione lo que solamente Dios puede darme, termina siendo un ídolo. Y reitero, no son cosas malas. Seamos sinceros, las metas que planteamos para este año no son cosas malas. Son cosas saludables, cosas buenas. Puede entrar ahí mejorar en tu trabajo, mejorar profesionalmente, tu salud, tu economía. Son cosas buenas. Pero si a eso bueno, yo quiero que me dé plenitud. Yo quiero que eso me dé bienestar, que eso me dé esperanza. Yo lo convertí en un ídolo. Y ahí es donde ya fallé, porque
quien tiene que darme la plenitud, la esperanza, la fuerza, todo eso solamente viene de Dios. Esa es mi base. Y si espero que alguna de estas cosas me dé esa esperanza y felicidad que solamente Dios puede darme, termino con un corazón lastimado. Termino con heridas en mi corazón y siento que hasta Dios me falló cuando fue mi enfoque, mis metas y hacerme ídolos falsos lo que me falló. Qué tremendo. La semana pasada hablábamos acerca de esto, de la palabra de Dios que dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, planes de bien, para darles un futuro y una esperanza, ¿no? Y es parte de eso, o sea, Dios como nuestro creador, sus planes, o sea, su propósito, es un plan de bien, de bienestar, para darnos un futuro y una esperanza. Ahora, pese a que no salgan esas metas o pese a que no salgan como nosotros los esperamos o cuando nosotros los esperamos, esos planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien, de esperanza. Ahora, si yo pongo mi esperanza, como vos bien decías recién, en el estudio, en el trabajo, en el dinero, y bueno, ahí ya lo corro a Dios como mi esperanza y creo un ídolo en mi corazón. Y siempre que yo creo un hilo en mi corazón, creo un Dios falso, voy a terminar desilusionado. Por eso es tan importante poder identificarlo y cambiarlo. Claro. Decir, no, para, esta meta no puede ser mi centro. Si es algo importante, sí quiero lograrlo, pero mi centro es mi propósito. Y para eso tengo que descubrirlo. ¿Y cómo yo puedo tratar todo esto? Varias maneras. Mucho, creo que con relación con Dios, con sentarme y hablar y profundizar en esa comunión. Hablamos antes de la relación con mi padre. Si yo no me siento y profundizo eso, muchas veces no veo, porque estoy enfocado sí en mi meta, pero no veo que puede estar convirtiéndose en un ídolo. Y ojo, no solo la meta, personas, mi trabajo, la salud, puedo idolatrarla y otra vez termina siendo algo que me decepciona y es lo que no queremos. Queremos que mi centro sea Jesús, porque el centro del Evangelio es Jesucristo, es su persona, su Espíritu Santo en nosotros. O sea que el plan intencional de Dios es un bienestar integral del ser humano. Amén. Que abarcaría todas las áreas, ¿no? O su propósito sería ese bienestar o ese bienestar integral justamente. Amén. Volviendo a la pregunta que le hacía a Lean, de qué pasa cuando me dicen, sí, mucho tiempo se ha hecho en la iglesia, ¿para qué voy a formarme en esta área si Cristo viene pronto? Es porque tuvimos una visión parcial, de una parte, solo espiritual. Pero como hijos de Dios somos cuerpo, alma y espíritu. El alma como mi mente, emociones y voluntad, mi cuerpo como lo que veo, el espíritu como lo que se conecta con Dios. Y muchas veces como iglesia nos centramos en lo espiritual nada más. Claro. Desarrollamos lo espiritual, incluso con dones, con poder de Dios, con milagros, pero en áreas como la económica, en áreas como mi salud física, en áreas como mis relaciones, en áreas como mi salud también mental, lo dejamos de lado. Y para salud integral necesito que esté todo bien. Justamente la definición de enfermedad que da la OMS es un desequilibrio en cualquier área, sea física, social o mental. Ese desequilibrio es lo que crea o se llama enfermedad. Claro. Y es lo que buscamos que el Espíritu Santo sane, restaure, pero también saber que tengo que poner de mi parte en cuidar mi salud, en buscar la guía de Dios en el trabajo, en trabajar con excelencia, en buscar crecer, en buscar administrarme y ser un buen mayordomo, porque eso hace mi salud integral como hijo de Dios. En un pensamiento que quizás a los que tenemos tiempo en el camino de Dios, como que lo escuchamos arraigado en algún tiempo, era quizás no, si vos ganás mucha plata, eso es amor al dinero, no tenés que ganar mucha plata, vos tenés que vivir con lo justo o vivir humildemente, ¿no? Para no enamorarte del dinero, porque si no te vas a crear a la plata como un ídolo en tu corazón, ¿no? Sí. Que puede ser, pero ¿qué opinan ustedes de ese pensamiento? Yo, por mi parte, creo que bíblicamente vemos ejemplos de hombres de Dios, como Abraham, por ejemplo, que eran hombres muy bendecidos. Antes de la historia de Sodoma y Gomorra, en Génesis 13 más o menos, cuenta que estaba Abraham, Lot, y tenían tantos bienes que sus pastores empezaron a discutir, porque no entraban en la tierra que tenían. Entonces, Abraham le dice a Lot, bueno, vos andá para la derecha, andá para oriente, yo voy para la izquierda, para occidente. Pero decidí. Lot decide, y vemos un hombre de Dios como Abraham, hombre usado por Dios, el padre de la fe, pero que era más que bendecido, que era bendecido en sobremanera. Entonces no podemos decir que si tengo mucho dinero no estoy siendo humilde, porque la humildad no es vivir quizás solo con poco,
sino que la humildad es una actitud del corazón. La humildad es como yo me acerco a Dios. Y esa actitud del corazón tiene que permanecer a pesar de sí ser bendecido. Porque incluso con esa bendición, con el dinero, con esa herramienta que Dios me da, puedo ayudar más a expandir el reino, puedo bendecir más lo que es la obra del Señor y debo usarlo para eso. Y esa herramienta va a sacar a relucir lo que hay en mi corazón, lo que decido que haya, si sea algo bueno, si sea Dios o si sea algo malo. Claro. Sí, yo creo que como para agregar a lo que decía Brandon, que el ADN del pecado es el egoísmo. Porque cuando yo morí y resucité después del bautismo, ¿no? Y yo ahí empiezo a dejar de vivir para mí y empiezo a vivir para Él. Para todo lo que hago o todas las cosas que voy haciendo, empiezo a glorificarlo a Dios. Entonces yo creo que uno puede tener el resultado de estar bien económicamente o buscar mejorar y que ese también puede ser un propósito que uno tiene para ayudar, como vos decías, en el ministerio o a la obra de Dios. Y como decías vos, Alexis, recién de que nosotros, los planes de Dios son planes para bien y las cosas que Dios tiene para nosotros son cosas buenas. Y yo creo que eso es algo que nos ayuda, pero muchas veces, vuelvo a decir, a ser redundante en eso, en decir que son pensamientos que nos pone el diablo como para quedarnos ahí y manipularlo. Pero algo importante que siempre decimos es que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y también buscar consejo para poder salir de ahí. Amén. Sí, que justamente para poder recibir una ayuda integral, que ahí viene esa palabra, ¿no? O sea, en cada una de estas áreas necesitamos. Porque algunos dicen, bueno, Brandon, ¿sabes qué? Yo oro en mi casa, recibo la gloria de Dios, Dios me llena de su Espíritu Santo y ya está, no necesito más nada. No necesito más a nadie, nadie me tiene que decir más nada porque la gloria de Dios lo hace todo. Y sí, o sea, sí, ¿no? O sea, Sí, es pero así, no. pero mira, me llevó a recordar esto, una historia que hablábamos con Leandro la semana pasada acerca de Samuel, cómo fue llamado, ¿no? Y que Samuel escuchaba la voz de Dios, pero no sabía que era la voz de Dios. Necesitó un consejero, necesitó a alguien que le diga, che, Samuel, ¿sabes lo que te está pasando a vos? Es que vos estás escuchando la voz de Dios. Vos decirle, la próxima vez que te diga Samuel, Samuel, vos decirle, heme aquí, habla que tu siervo oye, ¿no? Eh, pero me parece esto también de que las primeras veces que Elí escuchó, ¿no? A Samuel que lo vino a despertar y decirle, che, vos me llamaste. Ni siquiera Elí se dio cuenta las primeras dos veces o las primeras veces que lo vino a llamar de que era Dios el que lo estaba llamando a Samuel. Como que no lo asoció. Hasta que dijo, che, yo no te estoy llamando, acá estamos nosotros nomás. Eso que vos estás escuchando es la voz de Dios. Entonces necesitamos no solamente buscarlo en intimidad y experimentar, sino que también poder estar bajo autoridades espirituales que nos ayuden a reconocer la voz de Dios, el propósito de Dios, porque a veces podemos ser engañados, ¿no? En base a nuestros conocimientos o lo que hay en nuestros pensamientos. Amén, totalmente. ¿Y Y cómo? No. me llama mucho lo que dijiste, yo solo, yo aislado. Porque Dios nos llama a vivir en comunidad. Hebreos habla de no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Y esto tiene un porqué. Porque parte de mi propósito es estar dentro de la comunidad. Servir también con un ministerio dentro de la iglesia y además una misión en el mundo. Pero si yo estoy solo, no descubro mi ministerio, no cumplo mi misión, no conecto a otros con Dios y no logro cumplir el propósito. ¿Por qué? Porque me cierro en mi ego, en mi yo estoy solo con Dios. Y muchas veces no recibo el consejo de pastor o de líderes o de hermanos que me acompañan en este crecimiento, en este caminar con Dios. Claro. Hay que dejar a un lado el ego, ¿no? Y ser humildes y poder ir a buscar esa ayuda. Yo tengo una frase que dice que el cambio es una puerta que se abre de adentro. Entonces, cambiar depende de uno y buscarlo, ¿no? Y ahora, estamos hablando acerca de nuestro propósito, pero ¿cómo descubro mi propósito? Amén. Tenemos tres. Para mí,
hay tres cosas fundamentales. Una, necesito tener una comunión con Dios, una comunión íntima. ¿Qué es Ya. comunión? Comunión es que yo viva cerca de la presencia de Dios, viva dentro de la presencia de Dios. No sea un momento, no sea algo superficial, sea algo genuino. Porque muchas veces puedo decir, bueno, yo oro, leo la palabra, pero cuando es superficial, cuando es por encima, es una relación quizás superficial justamente, pasajera. Pero comunión es un paso más, es algo más íntimo. Es que yo entre en la presencia y busque recibir su espíritu. Es que yo entre en la palabra y diga, bueno, Dios, quiero que me hables, ¿qué me estás hablando por medio de la palabra? Muchas veces esa comunión va a confrontar mi carne o mis deseos, pero lo primero para descubrir mi propósito es comunión con el Padre, comunión con mi Dios. Si no tengo trato con el Creador, que sabe para qué me creó, ¿cómo vamos a hacer? Sí, y creo que va también acerca de lo de comunión, que hablábamos estos días con un hermano, con Pablito Sotelo, Dios te bendiga, amigo. Y nos decía, me decía esto, ¿no? Que hay una gran diferencia entre relación y comunión. Relación, nosotros nos relacionamos con muchas personas, pero comunión tenemos con pocas. Y el comunión es un grado de unión o conexión con una persona, o en este caso con Dios, profunda, ¿no? A nivel de lo íntimo. Y vos te podés relacionar con muchas personas, pero no llegás a intimar con esas personas, a la intimidad con las personas. Y lo mismo a veces nos pasa con Dios, ¿no? A veces lo buscamos a Dios para relacionarnos en el culto. Excelentísimo Padre, te damos las gracias por este culto. Y nos quebrantamos y ahí andamos, ¿no? Lo recibimos porque Dios no se niega a sí mismo. Pero entre semanas no mantenemos una comunión, una conexión fuerte, profunda con Él. Entonces, creo que para poder descubrir nuestro propósito, lo principal es eso, poder tener una comunión, más que relación, ¿no? A nivel profundo Dice la palabra de Dios, el que se une al Espíritu de Dios, un espíritu es con Él. Entonces es un nivel de unión y de conexión íntima y profunda. Amén. Conocer y reconocer a mi Creador, conocer a mi Padre. Lo segundo quizás que vemos también para descubrir mi propósito, cómo lo descubro, es haciendo. No es quizás esperar una señal divina, esperar que Dios me hable, me muestre, que vengan y me diga, vos naciste para esto. Claro. Sino que haciendo. No va a terminar el culto y te va a decir, ¿sabes qué, Brandon? Dios te está llamando a tal cosa. Y ¿no funcionaba así? No funcionaba así. Y me llama la atención que la mayoría, ¿cuál fue nuestro primer ministerio? Y la mayoría arrancamos en la proyección o en el sonido en la iglesia. O capaz que todavía seguimos en alguna de esas, ¿no? Pero fuimos pasando por diferentes ministerios o diferentes lugares hasta que descubrimos cuáles eran nuestros dones, cuáles eran los talentos que Dios tenía para con nosotros. Y ¿Y cómo descubrís tu don? muy buena pregunta. Haciendo. Totalmente. Si no haces, no vas a descubrir tu don. Yo creo que esto es lo que diferencia entre propósito y dones, ¿no? O sea, o ministerio. Que a veces nosotros creemos que los dones son nuestro propósito. Bueno, mi propósito es sanar personas. Y no. Eso es una herramienta para que el propósito para tu vida se cumpla, ¿no? Los dones son herramientas que sirven para edificar la iglesia. Amén. Pero son eso, herramientas. Y los descubrís haciendo. ¿Cómo vas a descubrirlo si que tenés don de sanidad si nunca fuiste a orar por un enfermo, ¿no? ¿Cómo vas a descubrir que te es de liberación? Si nunca te enfrentaste a un endemoniado que te gruña, claro, que te hable en otro idioma, con otra voz. Nunca te enfrentaste a esas cosas, entonces. Salían todos, ¿no? O nunca levantaste una silla de la iglesia, ¿viste? Tenés don de servicio. No, yo tengo don de servicio. Y no levanto ni los platos en mi casa. Entonces, ¿cómo lo descubrís? Haciendo. Es que algo que hablábamos con Alexios los otros días es que yo no voy a encontrar mi propósito encerrado en mi pieza. Claro. Y ojo, algo que me confrontaba estos días estudiando la palabra es que veía que muchas veces es más importante estar dispuesto que estar preparado.
Muchas veces nos preparamos, y me incluyo, me gusta prepararme, y creo mucho en una frase que dice que si fallamos en prepararnos, nos preparamos para fallar. Considero que la preparación es muy, pero muy importante como hijos de Dios cuando le servimos, pero muchas veces es más importante yo estar dispuesto a servir, yo estar dispuesto a hacer, yo estar dispuesto a moverme, que estar preparándome todo el tiempo encerrado, pero sin hacer. Claro. Nunca lo pongo por obra y puedo tener un montón de dones, preparación, conocimiento guardado bajo de la mesa. Y no, la luz está puesta para que alumbre en lo alto, Claro. para que otros lleguen a conocer a Dios por medio de esos dones, por medio de esa capacitación o preparación. Por eso necesito, sí, estar dispuesto, porque es más importante muchas veces estar dispuesto que estar preparado. Y pasa que con el servicio hay muchas puertas que no se van a abrir hasta que yo no golpee la puerta. Claro. Jesús dijo, el que llama, el que Se le golpea, abrirá. se le abre. Entonces te animamos a servir, te animamos a preguntar. Pastor, sabe que siento esto, siento este deseo, siento este amor por Dios. Quiero conocer mi propósito, quiero conocer los dones que tengo, en qué área debo estar. En qué área debo estar también en el ministerio, porque para mí el ministerio sí es parte de nuestro propósito. No lo es todo. Es una parte de nuestros propósitos, tener un ministerio en el cual dentro de la iglesia sirvamos el cuerpo de Cristo. Dentro de la iglesia sirvamos para edificación del cuerpo de Cristo. Y que hay algo que quizás me pasó al ir descubriendo esto, ¿no? Tanto como el ministerio o quizás también en referencia a los dones, que es una pregunta que quizás muchos se hacen y quizás muy pocos saben. Que me pasa con un montón de hasta hermanos quizás grandes, ¿no? No solamente jóvenes, de que le preguntas, hermano, ¿usted sabe cuál es el ministerio que Dios tiene para su vida? Y la verdad que no sé. ¿O sabe cuál es el don que Dios le dio? Y no sé. ¿Y cómo lo descubrimos? Y hay cualidades en nosotros, hay talentos, hay habilidades que son innatas, que Dios ya la puso en nosotros desde el momento de nuestro nacimiento. Cuando fuimos diseñados. Dios nos diseñó y dijo, como decía hoy el ejemplo Leandro del vaso y la taza, ¿no? Bueno, vos vas a hacer esto, una vasija para cargar agua, ¿no? Y es distinto a una vasija para cargar agua a otro elemento, ¿no? Fuiste diseñado para esto. Entonces, como fuiste diseñado para esto, todo lo que te compone o todo lo que sos es justamente para que ese propósito sea cumplido en tu vida. Ahora, hay veces que quizás no me basta solamente como soy, y ahí fíjate cómo entra el diablo, ¿no? Para querer corrernos de nuestro propósito, el enemigo, nuestros pensamientos, en querer decir, a mí me re gustaría tener el carisma que tiene Brandon, a mí me re gustaría tener la forma de predicar que tiene Leandro, a mí me re gustaría poder cantar como aquel cantar, hermano. Hay que enamorarlo. A mí me re gustaría hacer esto. Y bueno, pero Dios no te dio esas cualidades. ¿Por qué? Porque te hizo único. Amén. Pero puede ser un deseo también algo, o sea, es la emoción, o sea, cuando yo miro eso y tomo a alguien de ejemplo, ¿no? Es algo que también que despierta y que se despierta dentro mío y que también puede ser una dirección a la cual yo puedo avanzar. O sea, che, yo tengo a alguien de referente, me gusta cómo canta Alexi, entonces, bueno, voy a ir a estudiar canto también, ¿no? O sea, puede ser el puntapié inicial para empezar a hacer y salir de la pieza. Claro, ¿no? pero lo que no hay que perder es que tu personalidad como Dios la hizo. Claro. Cómo reís, cómo bromeás, cómo haces las cosas. No. Eso Dios quiere usarlo así también. Sí, pero yo a lo que iba es Sí. al punto de que aprovechemos Totalmente, sí. esas cosas como para empezar a hacer y intentarlo y probar. Claro. Si lo peor que puede pasar es que no funcione. ¿Entendés? O sea, eso es a lo que voy. Que hay que hacer y hacer hasta que encontremos en lo que nosotros sintamos cómodo y que nos salga naturalmente. Eso me Mirá, lleva... Sí. Me diste pie justo para el punto 3. Ok. ¿Cómo descubro mi propósito? Era la pregunta. Hablamos Sí. de tener comunión con Dios, 1. Hablamos de hacer, no quedarme quieto. Y lo tercero que decís es identificarme con mi propósito. Es frenar, parar y hacerme las preguntas que me hacen ver si con esto mi corazón se identifica, si con esto estoy glorificando a Dios, si con esto estoy cumpliendo lo que Dios quiere que haga. Entonces, para identificarme con mi propósito tengo que frenar y analizar qué estoy haciendo.
preguntarme, ¿esto que hago se relaciona con mi identidad? ¿Esto que hago glorifica a Dios? ¿Esto que hago me lleva a crecer a la estatura de Cristo? ¿Y me lleva a hacer también crecer a otros? ¿Este es mi propósito? Creo que el frenarse, estar haciendo, sí, pero frenarme y hacerme esas preguntas me da claridad. Porque pasa mucho que puedo centrarme solo en hacer. Y Claro. muchas veces en la iglesia, mi objetivo es hacer. Y estoy y hago y hago y hago. Pero hay una frase de un comentarista bíblico, D.L. Moody, que dice, nuestro mayor temor no debe ser el de fracasar, sino de tener éxito en algo que realmente no importa. Claro. Recuerdo una reunión de pastores hace no mucho, una escuela de pastores, que enseñaban una conferencia y daban de pie esta frase. Y dije, wow, Señor, ¿cuántas veces puedo estar haciendo cosas que realmente no importan o no están haciendo el crecimiento de lo que quieres o no? Son parte del propósito que tiene Dios y no solamente hacer. Y acá es donde tengo que frenarme y analizar lo que estoy haciendo. Y muchas veces tener la humildad suficiente de decir, bueno, pará, si esto no está glorificando a Dios, si esto solo llena mi ego, si esto no está expandiendo el reino, quizás debería corregirlo, quizás debería cambiarlo. Porque sí debería tener miedo de tener éxito en esto, pero que realmente no sea el centro, o no ponga a Dios en el primer lugar. Bueno, creo que es algo muy importante. Quizás es algo con lo que al menos yo luché muchos años en poder descubrir ese propósito, ¿no? A veces cuando no tenemos en claro el propósito andamos como tirando manotazo ahogado en todo eh, y buscando eso, ¿no? Que nos haga sentir eso, ¿no? Plenos, el que venimos bien, ¿no? Y quizás servimos en diferentes áreas. Bueno, hoy decía, todos arrancamos quizás en proyección o en el sonido. La mayoría pasamos por esos lugares, algunos que quizás tienen algún talento, pueden tocar la guitarra o cantar o en otro ministerio. Y terminás siendo multifacético, estando en la mayoría de quizás a veces de ministerios, y terminás pensando, bueno, a ver, justamente esto me pasó muchas veces, de frenarme y decir, a ver, estoy liderando grupo Amistad, estoy siendo líder de jóvenes o en el Ministerio de Alabanza, estoy, bueno, no sé, serví de ujier, estuve en la mayoría de las áreas. ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que Dios de verdad quiere para mí? ¿Tenemos un solo propósito? Bueno, y esa es la pregunta, ¿no? Porque justamente si yo no conozco mi propósito, puedo decir, bueno, a ver, ¿y qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál será el propósito de ahora de Dios para mí? Porque quizás Dios tiene un propósito ahora y después tiene otro propósito. Yo creo de que el propósito central del ser humano es, bueno, son dos. Es poder mantener una conexión con Dios y el segundo es dar. Lo que cambia quizás es el cómo cada uno. Cómo tenés tu relación con Dios y bueno, esa es personal. La vas a tener vos a medida que vos vayas buscando a Dios. Quizás la llegada a Dios es mediante la oración. Hablo con Dios y mi manera de relacionarme es, yo le hablo a Dios por medio de la oración y escucho su voz por medio de su palabra. Ese es el ida y vuelta que tenemos con Dios, ¿no? O en nuestra relación con Dios, que a veces podemos escuchar que Él nos dirige en su palabra a diferentes lugares, pero creo que cada una de las personas tienen diferentes modos, pero en sí los propósitos son los mismos para todos. Todos fuimos creados para que todo lo que nosotros hagamos dé gloria a Dios. Bueno, Claro. cuando empezábamos a hablar acerca de propósitos y metas, que el propósito es justamente el para qué lo hago o el por qué lo hago y una meta es lo que quiero hacer. Yo creo que el propósito yo lo alcanzo cuando esa meta va correlacionado a mi talento y a mi don. Cuando yo uno el talento, mi talento, el don y la meta, el fin, cuando consigo esa meta, ya no siento ese vacío, sino que me siento pleno y tengo la plenitud de gozo. Y yo creo que es ahí cuando yo descubro mi propósito, como para terminar de cerrar esto, ¿no? Yo descubro mi propósito cuando se alinean todas esas cosas, mis metas, con mis dones, con mis habilidades,
Y sobre todas las cosas, al finalizar esa meta, yo siento gozo, porque Dios lo que quiere es eso. Y sobre todas las cosas, como decían recién, de que eso que yo estoy haciendo glorifica a Dios. Porque si no glorifica a Dios, me está glorificando a mí. Y muchas veces nosotros hacemos cosas que capaz que glorifican a Dios y después el ego empieza a aparecer y nos empieza a apartar de eso. Y es importante poder reconocerlo para pegar el volantazo y volver a encaminarse, ¿no? Pero creo que una de las cosas más importantes es que muchas veces cuando no sentimos ese gozo o esa paz que Dios nos da cuando nosotros estamos haciendo las cosas, yo creo que son por dos razones. Una es porque no estoy haciendo la voluntad de Dios y la otra es porque lo que yo estoy haciendo no es como Él quiere que Él se haga. A ver, repetirlo de vuelta. Vamos a vuelta. Que decía que cuando se junta la meta, mis habilidades y mis dones, yo tengo plenitud de gozo. ¿Hasta ahí me seguís? Ujú. Bien. Entonces, cuando yo hago la voluntad de Dios, glorifico su nombre haciendo lo que estoy haciendo. Y esa es mi recompensa. Mi recompensa es la plenitud de gozo. Pero cuando yo hago lo que Él quiere que haga y si yo no estoy encontrando esa plenitud de gozo, es porque no es la voluntad de Dios la que estoy haciendo o no lo estoy haciendo como Él quiere que lo haga. Entiendo. Quizás yo lo veo eso más como mi propósito particular. Tomando también lo que decía Alexis. Decía que hay un propósito universal y el particular es más que nada cómo lo llevo a cabo. El universal, como dijo, es conectarme con Dios. Y el segundo, dar, también lo veo como conectar a otros, porque doy de Dios y llevo a que otros se conecten con Dios. Y dentro de eso veo cumplido mi propósito. En conectar con Dios puedo darle adoración, puedo crecer a estatura, a plenitud de Cristo. Y en conectar a otros con Dios, tengo que hacerlo dentro de una comunidad y puedo cumplir ahí mi ministerio dentro de la iglesia, conectando a otros con Dios, y mi misión afuera de la iglesia, conectando a otros que no conocen a Dios con Él. Y por medio de los dones, por medio de los talentos, por medio de las metas, como decía Leandro, es que cumple el propósito particular. Es, bueno, sé que tengo que conectarme con Dios, sé que tengo que conectar a otros con Dios, sé que eso me hace sentir pleno, utilizando estas habilidades, utilizando estas capacidades, utilizando estos dones y mis experiencias vividas, es como lo hago, es como particularmente yo individuo, yo único, lo hago. Y Dios utiliza eso, pero siempre para darle gloria de esa manera. Claro. Me quedé pensando en esto que decía Leandro acerca de que cuando nosotros vivimos cumpliendo justamente nuestro propósito, sentimos esa plenitud de gozo, pero si no cumplimos el propósito central, que es glorificar a Dios, y lo que nosotros hacemos no glorifica a Dios, no sentimos esa plenitud de gozo. Y pensaba en esto, ¿no? De que a veces quizás puede ser parte del propósito de Dios lo que yo quiero hacer, pero no es el cómo, a veces no es el cuándo, no es cuándo yo lo quiero hacer, pero sí es cómo Dios lo quiere hacer. No sé, Dios quiere que su gloria sea manifestada a través de nuestra vida, que esa es la gloria de Dios, ¿no? La manifestación de sus atributos. Amén. Su gloria se manifiesta en nuestra vida, no sé, en la predicación, ¿no? Sí, en nuestro trabajo también. O en nuestro trabajo, nuestra profesión. en lo que nosotros vamos haciendo. Pero a veces quizás es la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere para nuestra vida, pero no es el cómo lo estamos haciendo. Quizás lo hacemos de una manera que satisface más nuestros deseos o lo carnal y transformamos quizás eso que en principio era parte de lo que era el propósito de Dios para nuestra vida y lo terminamos transformando en un ídolo. Como hablábamos hoy del ejemplo ese de trabajar y ganar dinero, ¿no? A decir, no lo hagas porque vas a tener amor a las riquezas, ¿no? O no estudié, o sea, total, Dios te revela todo y lo único que necesitas es la palabra de Dios. Y sí, porque la palabra de Dios es la verdad y te hace libre. Pero es importante. Si no, bueno, ¿sabes qué, Brandon? Yo estoy estudiando medicina. ¿Para qué voy a estudiar medicina si yo puedo ir a orar por todos los enfermos y que Dios los sane?
Es que creo que como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo en todo. Tenemos que buscar lo que Dios nos dio, multiplicarlo más. El mundo se prepara, se capacita en toda área, en lo musical, en la forma de hablar, en lo profesional. Y como hijos de Dios tenemos que ser también ejemplo en eso. Hay un versículo en Tito capítulo 2, verso 6 que dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Creo que tanto a Tito como a nosotros nos manda a nosotros presentarnos como ejemplo. Y ese ejemplo en todo. Muchas veces agarro una parte parcial, pero debe ser en todo. Y dice: en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A ver, o sea, el mundo, la gente que no conoce a Dios, necesita ver a Dios reflejado en un médico, Amén. en un abogado, Amén. en un electricista, en cualquier profesión que nosotros ocupemos, necesita ver reflejado a Dios. Amén. Y así muchas veces predica más fuerte lo que estamos haciendo y quiénes somos en lo que hacemos que lo que hablemos o digamos. Claro. Porque ya predica nuestro testimonio, predica nuestra forma de vida. Y que tenemos que también saber ser ejemplo en eso, ¿no? O sea, ¿qué te voy a ir a qué le voy a ir a predicar a alguien? Yo no trabajo, ¿no? Bueno, y fíjate que dice la palabra de Dios: el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Ouch, eso sí. Y es Esa el fuerte, verdadero pero cierto. ouch esa palabra. Entonces, bueno, sí, necesitamos nosotros capacitarnos, estudiar, trabajar. Es importante la palabra de Dios y es el fin, ¿no? Es el propósito, Dios. Y esa conexión con Dios y el poder dar. Pero bueno, ahí entra en el cómo, ¿no? Vos podés dar, quizás, bueno, en tu caso, en la abogacía o en tu ministerio que Dios te dio, quizás para poder ser un maestro en la palabra. Quizás nosotros no tenemos esas aptitudes, esas cualidades que Dios depositó en vos, pero tenemos otras. Entonces, cada uno debe descubrir el cómo en su relación con Dios. Y también en poder identificar, como decíamos hoy, esas cualidades que ya vienen con nosotros, ¿no? Bueno, a ver, si tengo todas las cualidades para hacer una taza, no puedo decir, no, yo quiero ser vaso. Y no, vas a cumplir la función, sí, bueno, se puede hacer, pero no te va a llenar. Algo que me pasó a mí, descubriendo mi ministerio, primero que, nada, me tomó de sorpresa, o sea, a mí sí vino el pastor, me puso la mano en el hombro y me dijo: vos vas a ser el fotógrafo de la iglesia. Y yo dije, bueno, porque tenía cámara solamente, pero cuando lo empecé a hacer, me di cuenta de que tenía una cámara, que es difícil que alguien tenga, y que siempre me gustó hacer fotos, pero que nunca lo había hecho y lo había llevado porque a un campamento nuestro, porque no había nadie que lo haga. Y entonces me empecé a capacitar y empecé a aprender. Y cuando mientras que empecé a sacar fotos y todo, en el camino decía: che, pero esto que yo estoy haciendo, o sea, ¿cómo puedo yo transmitir o glorificar a Dios por medio de la fotografía? Si, ¿cómo predico yo con esto? Está bien, me agarraba del versículo, ¿no?, que dice que todo lo que nosotros hacemos en su nombre es como olor fragante, o sea, es una ofrenda para Dios, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero digo, no me terminaba de cerrar, y yo soy una persona muy curiosa, porque creo que depende de la calidad de preguntas que nosotros nos hacemos, es nuestra calidad de vida, y creo, y bueno, y empecé a investigar, y el primer día de fotografía que no fue el primer día que empecé, porque yo entré como 3 o 4 días tarde, cuando empezaron a hablar acerca de la fotografía, lo más importante de la fotografía no es ni la cámara, ni el lente, ni nada. Lo más importante para hacer una buena foto es la luz. ¿Por qué? Porque la cámara lo que hace es captar la luz reflejada en los objetos. O sea, nuestra retina, nuestro ojo, lo que capta es la luz reflejada. Y cuando pasó eso, sentí la presencia de Dios y dije, ¡fuah! O sea, lo que yo hago es capturar la luz reflejada, y la luz del mundo es Dios. O sea, y ahí fue como que todo me cerró y empezó a cobrar sentido, y dije, qué importante que es capacitarme, ¿no? Y cómo ahora entiendo todo y terminé descubriendo mi propósito desde ese punto. Si te diste cuenta, nombraste los 3 puntos que dijimos de cómo descubrir mi propósito. Vos en tu relación con Dios, en tu día a día con Dios, empezaste a hacer, empezaste a servir. Y dijiste: yo no estaba preparado, pero estaba dispuesto.
Yo quizás nunca había sacado fotos, no sabía, no había estudiado, pero estaba dispuesto y empecé a hacer, estar dispuesto. Y sumado a eso te hiciste las preguntas, bueno, pero esto ¿cómo glorifica a Dios? Ese hacerme las preguntas me lleva a identificarme con mi propósito, decir, ah, mira, es esto, y entiendo por qué es esto. Entonces marcaste el paso a paso de yo relacionarme con Dios, tener comunión con Él, estar dispuesto a hacer las cosas, identificarme con ese propósito. Y me lleva quizás a la tercera pregunta central de la noche. ¿La querés hacer? El, ¿Qué beneficios ¿Qué beneficios trae trae para mi vida? descubrir mi propósito? Amén. Bueno, yo creo que como para arrancar, es que yo lo veo que el propósito, si yo no descubro mi propósito, es como, ¿para qué vivo? ¿No? Es como, soy un barco que vive que está ahí en el agüita y que no va hacia ningún puerto. Entonces, como que no estoy haciendo, o sea, o eso es lo que pienso yo, ¿no? Que me sirve, ¿para qué me sirve a mí descubrir mi propósito? Justamente es para empezar a hacer y servirle. Amén. Sí, yo creo que el propósito es importantísimo el conocer nuestro propósito y el mayor beneficio es que nos conecta a nuestra identidad. El beneficio que nos trae es que por más de que las cosas no resulten, por más de que vengan las dificultades, las adversidades en la vida, al conocer mi propósito me conecta a mi identidad. Soy creación de Dios, soy hijo de Dios. Mi propósito es dar gloria a Dios. Entonces, por más de que las cosas no resulten como yo la espero o cuando yo la espero, si yo conozco mi propósito, eso me da seguridad, eso me da paz. Y mientras no conozco mi propósito, bueno, es como decíamos hoy, ¿no? Estamos como tirando manotazos de ahogado, yendo sin rumbo fijo a la deriva. Pero el conocer el propósito de Dios para nuestras vidas nos da una estabilidad, una seguridad y nos da plenitud de gozo. Amén. Algo quizás que me hiciste notar de manera más práctica es que en mi día a día, el saber mi propósito guía mis decisiones. Claro. Porque como conecta con mi identidad, yo puedo decir, bueno, esto que estoy por hacer, esto que estoy por decidir. ¿Me acerca a mi propósito o me aleja? Claro. ¿Me acerca a lo que Dios quiere para mi vida o me aleja de eso que Dios quiere para mi vida? Y el saber decidir de esa manera también me trae paz, porque sé que lo que estoy haciendo me acerca a mi propósito y me trae esa plenitud en el corazón, esa paz en el corazón. Bueno, hay personas que quizás, y más pasa en los jóvenes, ¿no? Que quizás no saben cuál es su propósito y esto trae inseguridades, ¿no? Y se hacen estas preguntas. ¿Será mi propósito estudiar arquitectura? Sí. ¿Se hacen esas preguntas? Bueno. ¿O hay gente que no las hace? Porque me pasó de que capaz que hay gente que no les gusta preguntarse y dice, no, pero ¿para qué preguntar todo esto? No, pero tantas preguntas, o sea, no, es mejor vivir en lo superficial o como, no quiero entrar ahí. No te compliques tanto. ¿Para qué te vas a Claro. hacer tantas preguntas? Hacelo más simple. Bueno, sí, hay gente que quizás está en su modo chill en la vida. en el modo chill de vivir la vida y bueno. Mientras menos preguntas se haga, está bien. Y Claro, menos pregunta a Dios y perdona. Claro. Y bueno, y si pasó el día, ya está, joya. Mañana tenemos otro nuevo. Pero hay personas que se hacen muchas de estas preguntas. Nosotros somos una nosotros de somos ellas. de esas, ¿no? Y estas preguntas causan inseguridades si no tenemos en claro nuestro propósito o nuestra identidad, que es lo que hablábamos hoy. Y creo que es importante poder entender esto. Que al poder nosotros conocer nuestra identidad, por ejemplo, una pregunta es, ¿no? Que nos hacemos los jóvenes, ¿con quién me voy a casar? ¿Quién será la persona que Dios tendrá para mí? O tengo que comprar primero el auto o el terreno, tengo que ir por este estudio, elijo este trabajo, me largo a trabajar por mi cuenta, tengo un oficio, me pongo mi propia empresa, ¿será que lo tengo que hacer? ¿Será que eso será el propósito de Dios? Y fíjate que en todas estas preguntas vienen como contestaciones y sí. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si no es voluntad de Dios? ¿Y si no es propósito de Dios? Pero cuando yo conozco
el propósito de Dios, que el propósito de Dios es que justamente que nosotros fuimos creados para eso, para glorificar su nombre. Y conozco cuáles son esas aptitudes, cuáles son esas cosas que Dios depositó en mí. Todo lo que nosotros hagamos va a ser dirigido justamente por Dios y vamos a tomar decisiones sabias. Amén. Amén. Y tomo también que cuando tengo claro ese propósito, un beneficio más que veo y que quizás no nombramos es que saber el propósito me da esperanza y esperanza en mis dificultades. Qué tremendo cuando uno tiene el propósito de decir, yo sé que esto Dios va a darle un buen final, va a ser para su gloria, me da fuerza en mis dificultades, en mis enfermedades, en mis problemas. Porque si no, no tenemos en qué apoyarnos en esos momentos, ¿no? Como decía Lean hoy al principio, quizás nosotros creemos que, bueno, vivir en el propósito de Dios es que todo salga bien, que nos vaya todo excelente, y no. Dice la palabra de Dios y Jesús nos dijo a nosotros que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero nos dice ese punto central de ese versículo es confiar. Y después nos da la razón por la que nosotros tenemos que confiar. Porque yo he vencido al mundo. Amén. Yo creo que muchas veces pasamos aflicciones o cosas que nos hieren y esas son parte del propósito de Dios, ¿no? Porque lo que Dios busca en esas situaciones justamente es que nosotros lo glorifiquemos a Dios. Porque capaz que, bueno, a mí me pasa que estoy pasando situaciones en diferentes ámbitos de mi vida y mantener esa paz o esa calma o confiar en Dios, que Dios tiene el control de las cosas, es lo que marca la diferencia y como yo reflejo a Dios ante cualquier otra persona, porque cualquier otra persona atinaría a tomar otras acciones, pero mi acción es confiar en Dios. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes de aprender a tener esa relación con Dios, ¿no? Y confiar. Y que está bueno esto de que vos decías de la esperanza, porque creo que cuando uno se pone metas y objetivos o ese propósito, es eso, ¿no? Como que tenemos esa esperanza o esa motivación o esa hambre a ir más allá y creo que eso es importante tenerlo también. Y bueno, y dice la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, esperanza de gloria. Amén. Y qué tremendo es esto, ¿no? Y es esto, la esperanza contra esperanza, que habla también la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros podemos confiar, cualquiera sea la situación, pues sabemos cuál es el propósito, cuál es el destino. Y a veces creemos que estamos tan arraigados en nuestras metas que son terrenales, que volvemos a lo mismo, ¿no? Que hablábamos hoy. No es malo, al contrario es bueno que nos lo pongamos, pero no que eso esté por encima de Dios. A veces estamos tan arraigados a lo terrenal y nos olvidamos que el propósito de todo esto es llegar a aquel día, cuando Él venga a buscarnos, cuando suene la final trompeta y que nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Claro. Amén. Entonces, ¿a dónde está puesta tu esperanza? ¿Cómo descubro mi propósito? Bueno, hoy lo hemos expuesto mediante este podcast, quizás brevemente, ¿no? Quizás nos faltaron muchas otras cosas, pero en sí es esto, que podamos permanecer en nuestra relación con Dios, que podamos establecer nosotros preguntas que nos lleven a esto, que podamos identificar nuestra vida con ese propósito que Dios tiene para nosotros, que tengamos una relación con el Señor íntima, de comunión, una vida llena del Espíritu Santo, que podamos tener consejeros espirituales, una relación pastoral, que bueno, siempre aconsejamos nosotros de acá que lo principal es tener una relación con tu pastor, porque es el ángel de la iglesia, la persona que Dios puso para poder guiar a la iglesia. Y también, que también aconsejamos desde este lado, es que podamos consultar a profesionales. Profesionales en la salud, bueno, en todo sentido, ¿no? Me duele la rodilla, bueno, vamos a ir a orar, sí, pero me sigue doliendo la rodilla, me estoy desangrando, tengo que ir al médico. Entonces, bueno, podamos
vamos a consultar a los profesionales. Me siento mal, siento un vacío tremendo, ya hace mucho tiempo que voy a la iglesia y me sigo sintiendo de la misma forma y no encuentro ayuda, que a veces pasa eso, ¿no? No, quizás no porque no esté la ayuda ahí o no esté Dios, sino porque quizás no están las herramientas o, o no está la forma en la que a mí, yo me siento ayudado quizá en esa área. Y bueno, es importante poder hablar, buscar ayuda profesional quizás también en esa área. Y yo creo que también es importante agudizar nuestro oído y escuchar la voz de Dios, ¿no? Y hacerle caso. Yo creo que, como para terminar de cerrar esto, que APA es un propósito de Dios, porque por algo hoy Brandon está acá, porque fue propósito de Dios. Primero y principal en mí, en hacerme sentir y ponerme en ese sentir de empezar a hablar con él por mi parte, invitarlo a casa y después te lo comenté a vos y vos qué dijiste. Y también lo mismo, pasa que veníamos ya orando nosotros, te contamos la intimidad, amigos. Bueno, que ya lo hablamos igual, pero veníamos orando justamente por esto, a ver qué es lo que Dios tenía. Porque este proyecto, más allá de poder acá compartir quizás estos podcasts, y no es que nosotros sepamos más que alguien, o menos, ¿no? Pero Al estamos acá contrario. para compartir quizás historias, cosas que nos pasan, que pasamos, procesos. Sí, yo creo que todos estos podcasts que nosotros hacemos acerca del propósito es justamente porque nos lo preguntamos nosotros y primero y principal es nuestra relación con Dios y lo que necesitamos aprender y compartirlo también en base a nuestras curiosidades y las cosas que Dios quiere tratar en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros hacemos, es primero hacerlo nuestro y compartirlo, ¿no? Ir aprendiendo juntos. Y eso nos llevó a buscar a Dios porque teníamos muchas metas para este año. Incluso para fin del año pasado, que un poco lo decíamos en el podcast anterior, teníamos muchas ideas, muchas cosas muy buenas, o que nos parecían quizás muy buenas y que estaban bien, pero no salieron. Y dijimos, nos detuvimos a pensar, bueno, ¿por qué no salió esto? Y nos dimos cuenta de esto, quizás no es que no era el propósito de Dios, quizás no era el momento, o no era la forma. Y bueno, preguntándole a Dios entonces, bueno, a ver, ahora no vamos a planificar nada, solamente te preguntamos a vos qué es lo que vos querés para este podcast. Y bueno, por mi parte me guió, bueno, ya nos fuimos conociendo el año pasado, quizás más en esa comunión, o conocernos quizás en profundidad con Brandon. Y Dios me guió a esto, de decir, bueno, Brandon. Y cuando volvíamos del grupo Amistad el otro día con Leandro, hablábamos y decíamos, che, bueno, hablando de esto, ¿no? Del podcast. Y decíamos, tenemos que volver a charlar, a planificar, a ver cómo va a ser este año. ¿Qué es lo que Dios te habló a vos? Y bueno, y ahí me dijo, para mí tenemos que sumar un nuevo integrante y ya sé quién es. Y bueno, los dos al mismo tiempo dijimos Brandon. Y bueno, por gracia y misericordia de Dios, amigo, gracias. Porque escuchamos la voz de Dios nosotros, te lo mencionamos y bueno, para nosotros es un privilegio hoy poder decirle a todos ustedes que acá está el nuevo integrante de APA. Wow, Señor. Qué privilegio, la verdad. Agradecido con Dios, agradecido con ustedes y agradecido en este privilegio de poder servirle. Creo que va a ser de crecimiento para todos nosotros y te invitamos a formar parte de esto. A formar parte de este crecimiento que queremos, de profundizar en la palabra, profundizar en estas preguntas sí complejas a veces, pero que tan necesarias para aún seguir creciendo más a la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Cómo vivenciaste vos esto? El llamado o esto de decir, bueno, a ver, lo hacemos, no lo hacemos. Pasó creo que 2 días antes que me llames, que yo ya lo había visto. En un momento se me cruzó y dije, raro. A veces me pasa que veo algo así y dije, bueno, pero puede ser. Y sucede que me llama después Alexis y fue, sabes que yo ya lo vi. Así que gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios porque Él acomoda todo. Acomoda todo conforme a su voluntad y es lo que buscamos. Buscar su voluntad, buscar agradarle a Él
y buscar expandir el reino de Cristo también. Amén. Amén, amigo. Así que, bueno, si pudiéramos cerrar este podcast con una palabra Amén. que puedas darnos o compartirnos, ¿cuál sería? Amén. Y decirte lo siguiente. Proverbios 3, 5 al 6, una traducción viviente, esta semana me ministró la palabra porque cuando vivimos sin propósito, la vida es llevada por mi inconsciente, por mis impulsos, por mis deseos, por lo que otros quieren para mí. Pero cuando conocemos el propósito de Dios, podemos tener paz en su palabra, paz en Él y seguir. Y Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Oraba a Dios y, Señor, qué palabra de poder buscar su voluntad y saber que Él nos va a mostrar, que Él nos va a dirigir y tener la confianza en eso, la confianza en quién es Dios y no en nosotros. Confianza en que Él no nos va a abandonar, no nos va a desamparar y nos va a guiar por el camino correcto. Amén. ¿Vos, Leam, algo más para añadir? Creo que ya está todo dicho. Que si hay algo que me queda a esto es, que a mí me hizo mucho sentido, es que tengo que dejar de hacer lo que yo quiero hacer y comenzar a hacer lo que Cristo quiere que haga, ¿no? Que es eso. Y nada, alentarlos a que se cuestionen, a que se pregunten estas cosas y que empiecen a investigar y a trabajar sobre todas las cosas en ir mejorando y hacer las cosas por excelencia, ¿no? Y hay algo que vos me habías dicho la otra vuelta que no me acuerdo, que lo quise decir hoy, me olvidé, que cuando las habilidades yo las perfecciono. Sí, que Dios nos creó con habilidades y talentos, pero cuando yo capacito esa habilidad, de ser una habilidad se transforma en una capacidad. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos capacidades, o sea, habilidades capacitadas. Exactamente. Así que bueno, nada, que Dios les bendiga mucho, gracias por su tiempo, por acompañarnos. Vamos a dejarles en esta semana también cajitas de preguntas para que nos vayan comentando qué les pareció acá en los comentarios, si tienen para añadir algo a este podcast o nos quieren hacer quizás una pregunta, una sugerencia. Saben que este podcast no es solamente nuestro, sino que es nuestro. Así que Dios les bendiga mucho, tengan una bendecida semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.